Gálatas 2:1-10. Segunda visita a Jerusalén. Esta sección es el tercer evento enumerado después de la estancia de Pablo en Damasco. 1:18 y 1:21 son los dos primeros, y asegura a sus lectores que no hay lagunas en su narración. Pablo enfatiza que, aunque consultó con los apóstoles en Jerusalén, aquellos pilares de la iglesia a quienes apelaban los judaizantes, no recibió de ellos ninguna reprensión ni orden. Al contrario, reconocieron la validez de su ministerio y lo consideraron paralelo al suyo, pidiéndole únicamente que siguiera acordándose de los pobres. ¿Es el tema de los pobres una prioridad en las iglesias hoy? El argumento de Pablo frente a las acusaciones de los judaizantes destaca los siguientes 3 puntos. 1. Aunque se reunió con Pedro y Santiago en Jerusalén 3 años después de su conversión, transcurrió un periodo mucho más largo, 14 años, antes de que se reuniera con el cuerpo de apóstoles y líderes en Jerusalén. 2. Fue a Jerusalén en respuesta a una revelación divina y no a petición de las autoridades de Jerusalén ni para someterse a ellas. 3. El resultado de su encuentro con los llamados pilares de la Iglesia de Jerusalén fue su pleno reconocimiento de la validez de su misión gentil, la cual aceptaron como paralela a su propia misión judía. Gálatas 2:1-5 aborda los acontecimientos pertinentes. La llegada de Pablo a Jerusalén con Bernabé y Tito. La ausencia de presión por parte de los apóstoles de Jerusalén para que Tito fuera circuncidado. La oposición suscitada por falsos hermanos. Gálatas 2:6-10 narra la respuesta de los apóstoles de Jerusalén a Pablo y su misión a los gentiles. En esta sección, no se oculta el hecho de que existían diferencias entre Pablo y los líderes de Jerusalén, principalmente en cuanto a la logística de sus respectivas misiones. Sin embargo, también existía una unidad básica entre ellos, que fue señalada por los apóstoles de Jerusalén al dar la mano derecha en señal de compañerismo a Pablo y Bernabé. Por parte de Pablo, esta unidad debía expresarse al recordar constantemente a los pobres. Bernabé fue una figura importante en la iglesia primitiva, aparece en Hechos varias veces. Como una especie de puente entre la misión cristiana a los judíos y a los gentiles. Lo menciona Pablo en 1 Corintios 9:6 y en Gálatas 2:1-9 y 13. Según Hechos, su verdadero nombre era José. Los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé, hijo de consolación, probablemente para describir su carácter y distinguirlo de otros con el mismo nombre. Era un levita de Chipre que se convirtió al cristianismo en Jerusalén y apoyó a la naciente iglesia vendiendo un terreno y donando las ganancias a los apóstoles. Presentó a Saulo de Tarso a los apóstoles y avaló la autenticidad de su conversión. Fue enviado por la iglesia de Jerusalén a Antioquía de Siria para investigar, luego dirigir la misión cristiana allí, y en ese ministerio incorporó a Pablo como colaborador. Durante ese ministerio, los cristianos de Antioquía enviaron a Bernabé y Pablo a Jerusalén con una ofrenda de dinero para los creyentes empobrecidos de Judea. Posteriormente, los enviaron en un viaje misionero que comenzó en la isla de Chipre y se extendió hasta el sur de Galacia. Luego, a su regreso, los enviaron de nuevo a Jerusalén para tratar el delicado asunto de las relaciones entre judíos y gentiles dentro de la iglesia, en particular la necesidad de los gentiles y la circuncisión. Tras el concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé se separaron para continuar sus propias misiones, aunque el tono de la referencia de Pablo a Bernabé en 1 Corintios 9:6, quizás también en 2 Corintios 8:18-19, sugiere que siguieron siendo amigos. Entonces, en su relato de su tercera visita a Jerusalén tras convertirse al cristianismo, Pablo enfatiza los siguientes puntos. 1. Que no hay lagunas en su narración de las visitas a Jerusalén, contrariamente a lo que los judaizantes de Galacia podrían haber afirmado. 2. Que no fue hasta 14 años después de su conversión que se reunió con el cuerpo de apóstoles y líderes en Jerusalén, lo cual difícilmente respalda su dependencia de ellos.
3. Que su viaje a Jerusalén fue en respuesta a una revelación divina, no a petición de los apóstoles de Jerusalén ni para someterse a ellos. 4. Que los apóstoles de Jerusalén aceptaron la validez de su misión gentil, considerándola paralela a su propia misión judía. 5. Que los apóstoles de Jerusalén solo pidieron que se tuvieran en cuenta las necesidades y circunstancias de la iglesia de Jerusalén en cualquier acercamiento a los gentiles. Este relato es muy significativo para los cristianos de hoy, que vivimos en una sociedad pluralista y en medio de múltiples representaciones de la fe cristiana. Abundan los falsos hermanos y judaizantes de todo tipo, quienes, motivados por sus propios intereses, intentan conformar el Evangelio a su propia visión y propósitos. Los cristianos de hoy necesitan discernir. Debemos comprender cómo diversas preocupaciones pueden distorsionar la verdad del Evangelio, ya sean las de otros o las nuestras. Los cristianos de hoy necesitamos comprender que puede haber diferencias entre los verdaderos creyentes y que tales diferencias no tienen por qué separarnos. Un acuerdo básico sobre los fundamentos del Evangelio nos presenta un prototipo de reconocimiento mutuo y preocupación por los demás, a pesar de las diferencias. Nos enseña a distinguir entre lo que realmente importa y lo que es menos importante, donde mantenernos firmes y donde ceder, e incluso cuando desafiar a las personas y las presiones, y cuando estrechar la mano y corresponder con expresiones de interés mutuo. Gálatas 2:11-14. El episodio de Antioquía. ¿Qué conjunto de acontecimientos condujo a la reprimenda de Pablo a Pedro? ¿Cómo era la iglesia de Antioquía antes de este incidente? ¿Cuándo y por qué fue Pedro a Antioquía? ¿Qué asuntos estaban en juego, no solo desde la perspectiva de Pablo, sino también desde la de Pedro y los cristianos de Antioquía que se unieron a él en su retirada? ¿Cómo veía Bernabé los asuntos? ¿Quién realmente ganó en la disputa? ¿Y cómo era el cristianismo en Antioquía después de este episodio? James Dunn señala, he aquí uno de los episodios más fascinantes de todo el Nuevo Testamento. Si tan solo pudiéramos descubrir el panorama completo de lo que sucedió aquí, lo que lo condujo y sus consecuencias, habríamos obtenido una perspectiva invaluable del desarrollo del cristianismo primitivo. Unity, 253. Los ebionitas, por ejemplo, utilizaron este acontecimiento como base para un ataque contra Pablo. Marción lo usó para atacar a Pedro y demostrar el antagonismo directo del cristianismo con todo lo judío. Los primeros críticos del cristianismo, como Celso, finales del siglo II, y Porfirio, 230 al 305 después de Cristo, parecen haber usado con frecuencia este incidente para atacar la propia fe cristiana, impugnando el carácter de Pablo y Pedro por su vergonzosa disputa. Dentro de la corriente principal de la cristiandad gentil, Tertuliano, argumentando contra los marcionitas, interpretó la reprimenda de Pedro como una reacción exagerada de Pablo. Clemente de Alejandría afirmó que Cefas en este caso no era el apóstol Cefas, a quien el Señor Jesús llamó Pedro, sino uno de los 70 apóstoles que llevaban el mismo nombre. Orígenes, Crisóstomo y Jerónimo lo consideraron un evento orquestado entre Pedro y Pablo para sacar a la luz los problemas y así condenar a los judaizantes con mayor eficacia. Agustín, en oposición directa a Jerónimo, lo interpretó como un caso de la superioridad de la verdad encima del rango y el cargo, del error de Pedro a pesar de su primacía, de la justa reprimenda y defensa del Evangelio por parte de Pablo, y de la humildad de Pedro al aceptar la corrección de alguien inferior en edad y posición. Se identifican 5 etapas en el desarrollo de la conspiración en Antioquía en el relato de Pablo. 1. La costumbre de Pedro de comer con creyentes gentiles antes de la llegada de una delegación de Jerusalén. 2. La retirada de Pedro de la mesa con los creyentes gentiles tras la llegada de la delegación de Jerusalén. 3. La separación de los creyentes judíos de los gentiles como resultado de la retirada de Pedro, incluso Bernabé, uniéndose a esa separación. 4. Pablo evaluando la situación, atribuyendo la retirada de Pedro a un acto de hipocresía.
5. La abierta denuncia de Pablo contra Pedro. El relato se encuentra en aparente contraste con las afirmaciones de unidad en 2:7 al 10, en particular la de la diestra de la comunión que se extiende en el versículo 9. Sin embargo, su propósito es el mismo que el de todos los demás relatos de la narración, demostrar independencia de Pablo respecto a los apóstoles de Jerusalén, al tiempo que afirma su acuerdo esencial con ellos. La Antioquía de 2:11 al 14 es, sin duda, la famosa ciudad siria ubicada a orillas del río Orontes, que era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en aquel entonces, después de Roma y Alejandría. Judíos en Antioquía. Los judíos se encontraban entre los primeros pobladores de la ciudad fundada por Seleuco I alrededor del año 300 a.C. La proximidad de Antioquía a Palestina, su importancia como centro administrativo de gran parte de Oriente y su prosperidad comercial la hicieron atractiva para muchos judíos. Durante la mayor parte del período seleucida, los judíos de Antioquía parecen haber tenido libertad para seguir sus propias costumbres y gestionar sus propios asuntos sin interferencia gubernamental. Solo durante el reinado de Antíoco IV Epífanes, cuando la represión en Palestina afectó gravemente también a los judíos de Siria, se quebró la paz y la tranquilidad de la población judía de Antioquía. Sin embargo, en general, bajo los monarcas seleucidas, la comunidad judía de Antioquía creció y prosperó. Josefo resume la situación de los judíos en Antioquía durante el primer siglo de la siguiente manera. La raza judía, densamente dispersa entre las poblaciones nativas de todas partes del mundo, es particularmente numerosa en Siria, donde la mezcla se debe a la proximidad de ambos países. Pero fue en Antioquía donde se congregaron especialmente, debido a la grandeza de la ciudad, pero principalmente porque los sucesores del rey Antíoco les habían permitido vivir allí con seguridad. Pues, aunque Antíoco, apodado Epífanes, saqueó Jerusalén y el templo, sus sucesores en el trono restituyeron a los judíos de Antioquía todas las ofrendas de bronce para que las depositaran en su sinagoga, y, además, les concedieron derechos de ciudadanía en igualdad de condiciones con los griegos. Recibiendo un trato similar por parte de monarcas posteriores, la colonia judía creció en número, y sus ofrendas, ricamente diseñadas y costosas, constituían un espléndido adorno para el templo. Además, atraían constantemente a sus ceremonias religiosas a multitudes de griegos, a quienes, en cierta medida, integraron. Hay mucho que no se nos dice en el relato de Pablo sobre el episodio de Antioquía, y lo que sí nos dice a menudo es bastante elusivo. Desearíamos, por ejemplo, tener relatos paralelos de Pedro y Bernabé, cada uno con la perspectiva y la justificación de su autor. Sin tales relatos nos vemos obligados a inferir que detrás de sus acciones había preocupación por la creciente presión de los celotes sobre la iglesia de Jerusalén y que su retirada de la comunión con los creyentes gentiles en Antioquía se hizo para la difusión del evangelio a los judíos. Sus motivos, probablemente fueron dignos, aunque su proceder fue confuso. Pablo, sin embargo, consideró sus retiradas no solo confusas, sino también hipócritas. Más aún, tales retiradas fueron desastrosas para la difusión del evangelio a los gentiles y para la unidad de la iglesia. Lo que hizo fue por el bien de la difusión del evangelio a los gentiles y la unidad de todos los creyentes en Cristo. Sin embargo, la dureza de la reprimenda pública de Pablo a Pedro siempre ha sido un problema importante para quienes interpretan el episodio de Antioquía. Aunque tenía razón, ¿tenía Pablo que ser tan pendenciero? ¿Dónde se encuentra en la reacción de Pablo el Espíritu del Señor Jesús, quien dijo que las disputas entre creyentes debían resolverse primero en privado y con la esperanza de ganarse la confianza del otro? En realidad, donde podemos encontrar en la reacción de Pablo un ejemplo de su propio consejo sobre la restauración de otros con un espíritu de mansedumbre y humildad o de tolerancia hacia los demás en asuntos culturales y de menor importancia. Ciertamente, Pablo no es ni manso ni tolerante en su confrontación con Pedro. Como respuesta parcial, cabe decir simplemente que, para Pablo, los asuntos planteados en Antioquía no eran asuntos secundarios.
podrían haber sido de naturaleza más cultural y estratégica al ser expresados por la delegación de Santiago. Pero la retirada de Pedro de la comunión los convirtió en asuntos de gran trascendencia teológica. Así pues, Pablo abordó la acción de Pedro no como una diferencia incidental o secundaria entre creyentes, sino como una amenaza directa a la verdad del Evangelio, fuera o no la intención de Pedro. En el calor de la confrontación, es posible que Pablo haya exagerado un poco, para sonar un poco como Tertuliano, aunque sin estar de acuerdo con él, por ejemplo, la denuncia de Pedro como condenado ante Dios, y la afirmación de que la acción de Pedro obligaría a los creyentes gentiles a convertirse al judaísmo, aunque la historia ha demostrado que esto último no está muy lejos de ser posible. En general, Agustín parece haber acertado en su interpretación de Gálatas 2:11 al 14, este es un caso de preeminencia de la verdad sobre el rango o el cargo, y Pedro estaba terriblemente equivocado, mientras que Pablo tenía razón en su reprimenda y su defensa del Evangelio. Si bien podemos creer que Pablo tenía razón en el conflicto de Antioquía, desconocemos cómo se resolvió realmente la situación en la iglesia de allí. Pablo nos cuenta lo que le dijo a Pedro, pero no nos dice cómo reaccionaron Pedro, Bernabé o la iglesia de Antioquía a sus palabras. Si el asunto se hubiera resuelto amistosamente para cuando escribió Gálatas, habríamos esperado que lo dijera. Además, habría sido un punto muy importante en su argumento contra los judaizantes gálatas decir que el resultado del episodio fue que Pedro se retractó y la iglesia de Antioquía en su conjunto lo apoyó, pero no es así. La omisión de tales declaraciones en el relato de Pablo ha llevado a muchos a concluir que, en realidad, Pablo perdió y Pedro triunfó en Antioquía. Es muy posible que, cuando Pablo escribió Gálatas, la iglesia de Antioquía estuviera más o menos del lado de Pedro que de Pablo, por lo que Pablo solo pudo relatar lo que dijo y la lógica de su argumento. Pero a juzgar por la alta estima que se le tenía a Pablo en los Hechos y las cartas de Ignacio, es difícil creer que esto continuara siendo así por mucho tiempo.